Gracias por seguir en sintonía con nosotros y para analizar a mayor profundidad aún el tema de Haití tenemos con nosotros al señor Lautaro Rivara, periodista y sociólogo argentino. Trabaja para la Agencia Latinoamericana de Información y agradecemos que esté con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias, señor Rivara. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Un gusto saludarles. Bienvenido. Estás en Haití trabajando para la Agencia Latinoamericana de Información y hay hechos novedosos ahora en relación con el magnicidio y es el involucramiento de un médico que reside en la Florida, pero que tiene inversiones aquí en la República Dominicana también. Y me gustaría saber qué tan comprometedores son los elementos que ha colectado la justicia o la policía haitiana contra él. Mira, hasta ahora te diría que lo que tenemos como información precisa del vínculo con esta persona en particular, Sanón es su apellido, son escasos, apenas tuvimos ayer algunos trascendidos, algunas declaraciones a la agencia EFE, pero como suele pasar aquí, lamentablemente, tenemos muchas veces primero la noticia por agencias internacionales y no por las propias autoridades del Estado, que deberían ser las que presentaran las presuntas culpabilidades y, por supuesto, las pruebas relativas a cualquier tipo de acusación de un hecho, por supuesto, de esta gravedad, como lo ha sido el magnicidio de Jovenel Moïse. En ese sentido, vimos recientemente cómo se ha tratado de retornar el poder a alguna especie de normalidad. Han asumido, se han autoproclamado, digamos, autoridades, un primer ministro, se están haciendo algunos esfuerzos con el tema de la presidencia. ¿Qué entiende usted o qué lectura le da a la autoproclamación de poderes en una situación donde parece no haber mucha otra alternativa? Sí, primero hay que marcar que la crisis política, la crisis institucional, de alguna forma, ya era preexistente al magnicidio de Jovenel Moïse, digo, para entender por qué ahora es tan difícil pensar en algún tipo de transición que esté en el marco de la legitimidad constitucional. Haití ya estaba viviendo una ruptura del orden democrático. Recordemos, por ejemplo, que el Parlamento haitiano se encontraba cerrado desde enero del año 2020. Incluso todos los últimos primeros ministros que el país ha tenido han sido 6 bajo el gobierno de Moïse, pero sobre todo los últimos han sido anticonstitucionales en tanto no han sido ratificados por el propio Parlamento, que es lo que establece la Constitución vigente desde el año 1987. A eso hay que sumar un ingrediente fundamental que tiene que ver con que el mandato del propio Moïse había finalizado el pasado 7 de febrero, pero él había decidido de alguna forma permanecer un año más en el cargo, por supuesto con el visto bueno y el apoyo de sus diferentes aliados a nivel internacional. Entonces, la complejidad ahora radica en que a nivel constitucional correspondería al primer ministro efectivamente asumir el poder de manera interina hasta la convocatoria de elecciones, pero este primer ministro, Claude Joseph, insisto, fue elegido por un gobierno de facto y nunca fue ratificado por el Parlamento. De alguna forma, es este el vicio de ilegitimidad que ahora está reclamando un conjunto de senadores, en particular los únicos 10 senadores cuyo mandato no había vencido, para erigirse en una especie de potestad para declarar a un otro presidente interino, que sería en este caso Joseph Lambert. Entonces tenemos una situación de crisis política absoluta en donde estamos encontrando prácticamente 3 figuras ejecutivas que de alguna forma reclaman algún tipo de control sobre el aparato estatal haitiano, pero sin que ninguno tenga verdaderamente la potestad constitucional para ejercer ese tipo de funciones. Tres primeros ministros, pero ningún primer ministro. Es decir, no hay nada. En Haití no hay nada, claro, porque no hay parlamento, no hay presidente, no hay, en ley no hay primer ministro. ¿Qué puede pasar? En Haití no se vislumbra ninguna posibilidad de que haya un acuerdo político de ningún tipo para buscar una salida. Entonces, bueno, tú como periodista y analista y sociólogo, ¿se ve alguna luz?
Bueno, te diría que cualquier tipo de salida va a demandar, me parece, forzosamente algún tipo de acuerdo ampliamente transversal entre diferentes sectores sociales y fuerzas políticas, justamente porque la ruptura constitucional es de alguna forma irreversible. Entonces, el único mecanismo que queda, aunque no sea de jure, tiene que ver con la construcción de algún tipo de legitimidad social. Si no, en mi humilde opinión, creo que ninguna de estas figuras que reclaman el control del aparato estatal tienen ni la capacidad, ni la legitimidad, ni la fuerza para por sí mismas conducir, estabilizar el país y reconducirlo a una senda democrática. Y eso valga también para los argumentos ya expresados por diferentes fuerzas a nivel internacional que están de alguna forma promoviendo y demandando algún tipo de reocupación del país, algún tipo de remilitarización, el envío de tropas o una serie de salidas que son absolutamente externas a la propia soberanía. Recordamos que Haití es un Estado soberano e independiente desde el año 1804, así que como tal, y como cualquier otro Estado en el marco de la legalidad internacional de las Naciones Unidas, tiene derecho a resolver de forma soberana y autodeterminada sus conflictos políticos. Finalmente, el presidente Moïse hizo una denuncia el 7 de febrero último, que parecería que se confirmó en los hechos. Decía que las familias más ricas de Haití tenían un plan para asesinarlo y habló directamente de los propietarios de los negocios de electricidad, telefonía, banca. ¿Piensas tú que lo que ocurrió confirma la denuncia? Yo creo que hay que buscar la resolución del hecho en torno a dos grandes conjuntos de actores. Por un lado, efectivamente Haití viene atravesando una grave crisis y graves conflictos internos entre su clase política y sus élites dominantes. Valga la pena decir, todas ellas de carácter en general ultra conservador. No hay aquí, digamos, una puja entre sectores que tengan realmente modelos de desarrollo o proyectos de país diferenciales, sino más bien hay una puja por los recursos y privilegios que da el control del Estado. Pero el otro conjunto de actores, voy a insistir, son actores de tipo internacional. No podemos dejar de mencionar que de los 28 responsables del magnicidio de Moïse, 26 son colombianos, militares retirados del propio ejército colombiano, y 2 son ciudadanos norteamericanos. Incluso todo este operativo fue fraguado bajo la excusa de que se trataba de agentes de la DEA. Venimos constatando en el país, por ejemplo, la introducción de mercenarios y paramilitares desde los Estados Unidos desde el año 2019. Entonces, también este frente internacional, también el involucramiento de los Estados Unidos, Colombia e incluso potencialmente otros países y embajadas, me parece, el otro aspecto relevante para terminar de velar la trama, además de, por supuesto, el conjunto de actores locales vinculado a las élites haitianas. Bueno, pues la verdad que te agradecemos tu buena disposición de hacer esta colaboración con nuestro programa El Día, extremadamente interesante. Muchas gracias a Lautaro Rivara, periodista y sociólogo argentino. Gracias, Lautaro. Gracias, gente. Que tengan un buen día. Bien, amigos, entonces nos vamos por un momentito y regresamos con más.